Bien, hemos terminado lo que es realmente los productos y su aplicación. Como hemos dicho y repetimos una vez más, lo que sucede es que los productos son eficaces si no, no se ponen en el mercado porque se exige unos estudios previos para ponerlos en el mercado muy exhaustivos, muy caros y la firma comercial que pone el producto en el mercado es que sabe que ese producto es eficaz contra la enfermedad, en este caso, Varroa destructor. Ahora bien, debe el prospecto seguirse fielmente. Y luego el manejo, como ya hemos hablado, de época, periodo, zona de actuación, de apicultores tratados, apicultores notados, eso debe ser, digamos, rigurosamente organizado por el sector apícola, que aquí es muy fuerte. Es decir, las organizaciones profesionales agrarias son fuertes, el ministerio las oye, es decir, y entonces deben, en estos momentos yo creo sinceramente que en este momento en España hace falta otra vez dar una vuelta de tuerca entre apicultores, organizaciones profesionales agrarias, comunidades autónomas y Ministerio de Agricultura para poner algunas cosas en orden para seguir luchando con eficacia contra Varroa destructor. Si le parece, pasamos muy rápidamente, digamos, a un poco a lo que hicimos nosotros en los ensayos para que conozcan cómo hicimos la investigación y qué resultados obteníamos. Perfecto, sí, sí, no hay problema. Bien. El material utilizado en los ensayos ha sido prácticamente el mismo. Si actuamos en la calicidad utilizada en cada caso, lo que implica cambios de dosificación, modo de utilización, controles realizados para comprobar la eficacia realizada. La colmena utilizada siempre la denominada Lastron, modelo de perfección. Solo se ha utilizado cámara de cría. Y realmente el primer ensayo lo hicimos en una colmena Lastron, pero luego utilizamos la autocolmena que hayan visto el dibujo, donde nos permitía a nosotros, vean ustedes, la parte posterior de la colmena, esto sería digamos, el doble fondo. Aquí se vislumbra un poco la malla, donde las abejas no pueden pasar de la cámara de cría que estamos aquí, y esta es la bandeja donde nosotros recogíamos los ácaros desprendidos. Veremos a ver. Miren ustedes, les adelanto una cosa. En las caídas de ácaros, nosotros contabilizamos hasta a veces 5.000 y 6.000 ácaros al día siguiente, a los 3 días después del tratamiento. Repito, de 5.000 a 6.000 ácaros. Bien, pues se ideó un sistema para contar ácaros, no de uno en uno o de dos en dos, con una plumilla o con un pincel, sino, si les interesa rápidamente se lo cuento, como Sí, teníamos los ácaros limpios aquí, teníamos los ácaros limpios, lo que hacíamos era llevar la bandeja, ponemos un papel de laboratorio aquí para que no se vieran afectados, llegábamos al laboratorio, lo extendíamos en una zona blanca, muy bien extendidos, sin tener ninguna corriente de aire para que estuviera todos bien extendidos, los ácaros, lógicamente estaban muertos, y colocábamos encima un cristal, con lo cual los ácaros ya estaban inmovilizados. Y con un contador de colonias, con un bolígrafo que contaba colonias, marcábamos un puntito en cada barroa. Con lo cual, digamos, el conteo se hacía muy cómodamente y con una absoluta realidad. Es decir, no se nos escapaba ni un ácaro, ni una barroa, vamos. Las colmenas utilizadas eran 10. Utilizábamos, ¿qué productos utilizamos? Apitol, pericin, amitraz, fluvalinato, apistán y clartán. Aparatos aerorespiradores, EDAR y Fagoyen. Los han visto ustedes. Este sería el EDAR, que es autónomo, tiene una bombona de gas, y el Fagoyen, que necesita una energía eléctrica adicional. Estos productos prácticamente se utilizaron muy poco,
porque eran unos productos que tenían cierto peligro en la utilización. Es decir, después de utilizar el producto acaricida en el colmenar de ensayo, el producto seguía, es decir, el aparato, como estaba caliente, seguía inhalando gas tóxico, acaricida. Y en Francia causó varios problemas mortales de accidentes de una avioneta y de un coche, exactamente, creo recordar, con graves consecuencias para los conductores, porque el aparato aún apagado seguía saliendo aerosol. Pero antes de utilizar el método era, antes de utilizar el producto acaricida, lo que hacíamos era elección del asentamiento, preparación del terreno, aislamiento del grupo de otras colmenas que no hubiera una zona, que no hubiera colmenas en esa zona, y conocimiento de la zona. No había colmenas y conocíamos un poco la floración. Segundo, población igualada. Población igualada en número de abejas, no en tasa de infestación, porque al principio lo hacíamos así, pero nos dimos cuenta de que era muy complicado calcular la tasa de infestación inicial, porque luego los resultados finales, donde parecía que solamente una colmena estaba al 10% de infestación, luego resulta que era la colmena donde había más varroas de todo el grupo. O sea que eso lo iniciamos al principio, pero luego nos dimos cuenta de que no era un dato que no nos servía demasiado. Lo que sí que era la población de abejas era más o menos igualada. Y luego, toma de muestras en laboratorio, 1000 abejas, es decir, los muestreos de caída de varroas, 500 del centro de la colmena y 500 de los extremos de la colmena, o 100 celdillas de cría. Pero al final también lo que hacíamos era el hecho de apicidio de las colmenas. Nosotros hacíamos el tratamiento, sistema de aplicación, dosificación exacta y situación biológica adecuada. Es decir, si el producto decía que tenía que ser sin cría, la colmena estaba sin cría. Controles periódicos y luego apicidio. Es decir, se iba al atardecer, se levantaba la colmena, se ponía un plástico, se mataba la colmena con anhídrido sulfuroso, es decir, es de acción rapidísima, y todas las abejas se llevaban al laboratorio para contar las abejas y lavar profundamente todas las abejas para todas las varroas que habían resistido del tratamiento, las teníamos que contar. La cifra de grado de infestación de abejas adultas debe ser manejado con cuidado porque la información que aportan debe ser complementada, si ello es posible, con el obtenido del grado de infestación sobre la cría, es decir, de abejas con cría. Hemos dicho de infestación inicial. La eficacia del producto, interesante. La eficacia del producto VD, número de varroas en control, control de +1, de +3, de +7 o de +n, dividido por el número de varroas totales, es decir, las que había en los controles más que las nosotros localizábamos en las abejas que había en la colmena que producíamos el apicidio, y contábamos las abejas y contábamos las varroas, sobre todo las varroas. Entonces, nosotros, todas las varroas que resistían a este tratamiento, luego lo multiplicábamos por 100 y nos daba el porcentaje de eficacia. ¿Por qué optamos por el apicidio? Por el siguiente motivo. Si nosotros hacemos un tratamiento que es muy efectivo y muy eficaz, un 97-98%, y tomamos 1000 abejas, 500 del centro y 500 abejas, pueden suceder dos cosas. Una, que no pillemos 2 o 3 o 4 varroas que hay ahí, con lo cual la eficacia era el 100%, erróneo. O pillábamos a las 3 o 4 que había, con lo cual la eficacia bajaba ostensiblemente. Estamos hablando no de la población total de abejas, sino de 1000 abejas. Es decir, si nosotros multiplicamos por tantos miles de abejas en las varroas que quedaban, realmente al final la eficacia disminuye.
creo que lo he intentado explicar. Si hay algún problema, pues me lo dicen. Pero es decir, nosotros, las barroas que estaban en los controles eran exactas las que habían caído, y las barroas que habían resistido también las teníamos controladas con el apicidio de las abejas y, digamos, separando abeja por abeja para ver las barroas que habían resistido. Con lo cual, las eficacias eran muy reales. Ahí tienen el contador de colonias, el bolígrafo con el lapicero, y entonces barroas que estaban bajo un cristal y contando barroas. Perfecto. En el caso de que existe popular, se practica un muestreo estratégico, es decir, bien es verdad que la superficie ocupada por cuadro se obtiene la siguiente fórmula. Superficie ocupada, el diámetro mayor de la mancha de cría por el diámetro menor, por 0,7785 son centímetros cuadrados, que es un corrector, y si queremos saber el número de celdillas ocupadas, el dato de la superficie que tenemos por esta fórmula, centímetros cuadrados, se multiplica por 4,12. Hay algunas investigaciones. Nosotros en la Fundación Amigos de las Abejas estamos haciendo alguna investigación en el sentido de utilizar cera estampada con celdillas más pequeñas. ¿En base a qué? En base a que si tenemos las celdillas más pequeñas, la barroa tiene menos espacio, tiene menos comida y se multiplica menor. Hay estudios hechos por ahí donde dicen que, bueno, que el ensayo puede ser eficaz. Nosotros estamos en fases de estudio. De momento, a veces hay abejas que aceptan muy bien la celdilla más pequeña. Hay abejas que no aceptan tan bien la medida de esa celdilla pequeña, de esa cera estampada con esa celdilla más pequeña. Es decir, que todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Si nos interesa conocer en la fórmula aproximada de la puesta diaria de la reina, el número de celdillas ocupadas la dividimos por aproximadamente 21 y tendremos el cálculo de la puesta diaria de la reina. Bien. Apitol, un producto que era, no voy a entretenerme en esto mucho porque era un producto que no está en el mercado. Bajo mi punto de vista, yo, si fuera la propiedad de la fórmula, la pondría otra vez en el mercado porque las eficacias eran muy altas. Es decir, esta es la acción puntual, si es verdad, ausencia de cría, y hacíamos 2 ensayos. Como el SR indica, 1 gramo por 50 mililitros de agua tibia azucarada por colmena, repetida los 7 días, o 1 gramo por 50 mililitros de agua tibia azucarada por colmena, repetida los 30 minutos. Controles: día D, día del tratamiento, día D más 1 al siguiente día, día más 3, D más 7, D más 14, D más 21, perdón, aquí se ha ido el 1, D más 28. Aquí, perdón, disculpas porque ahí se entiende. Fíjense ustedes, eficacia máxima 99,5, mínima 93, media 98,4. A los 30 minutos, 99,1, 94, 98,9. Nos ahorrábamos un viaje al colmenas. El apitol, pero en sistemas de alimentación. Una alimentación, nosotros utilizamos una tapa de colmenas que tiene este reborde para bien alimentar de esta forma. Una bolsa en la parte de aquí, no se vislumbra, hay un orificio que comunica a las abejas con la cámara de cría, donde estoy apuntando. Luego aquí va la tapa con la chapa. Aquí se hacen unas pequeñas perforaciones y entonces se alimentan las abejas. O bien, en una alimentación igual se pone la tapa al revés, con lo cual entre las cabezales de los cuadros y el fondo, pues hay una cámara de una zona de cámara donde se puede poner también el alimento, ya sea digamos de arranque o de lanzamiento de la colmena con cadáver líquido, o bien una zona de invernada con alimento sólido. Estos productos, como decía, es decir, se mojan las abejas y por alimentación, o mojando las abejas, en este caso por alimentación, y van al sistema digestivo
por lo tanto a sangre o a materia grasa donde las abejas se contaminaban. Las eficacias en ese sentido, pues 98, 94, 97, 3 gramos en 500 gramos, 2 gramos en 500 mililitros o 3 gramos en 500 mililitros. Es decir, fíjense ustedes qué eficacia, 97% de eficacia, ¿eh? Estamos hablando del apitol. Pericin, pues lo mismo, es decir, el producto soluble en agua, era líquido, un mililitro por 50 mililitros de agua, 10 mililitros, 10 colmenas, tiene un distribuidor muy cómodo para distribuir 50 centímetros cúbicos. Se presionaba en posición vertical la zona esta del envase, se sacaban aquí 50 centímetros cúbicos que se medían y al volcar el dosificador no entraba más que 50 centímetros cúbicos. Controles de +1, de +4, de +7, de +14, porque se hacía repetir a los 14 días. 99% de eficacia. Amitraza con el aerosol, con este aerosol que es el EDAR, autónomo. Soluble en agua, forma midina, MITAC 20, que era el producto que utilizábamos nosotros de ensayos. Estos productos no estaban autorizados todavía. Nosotros como centro de investigación teníamos autorización para hacer los tratamientos. Este problema, eficacia muy alta, ausencia total de cría, muy problemático la utilización del generador de aerosol, muy problemático y muy poca, se realizó durante muy poco tiempo. Se trató con el Fagoyen, lo mismo, es decir, las mismas condiciones, los mismos tratamientos y con un 99% de eficacia, ausencia de cría. Ven ustedes lo que hacíamos, es decir, el tratamiento que nos marcaba el producto y los controles, el D+1, D+2 y D+3 y luego apicidio. El apistán. Ya tenemos adaptación prolongada, tiras de plástico, fluorinato, contacto, presencia de cría, no importaba, es decir, en este sentido había presencia de cría. Pero nos íbamos al D más 63 días haciendo, es decir, hasta el día 63 no quitábamos nosotros las tiras de por colmena ni hacíamos el apicidio. Y hacíamos todos estos controles. Todos esos controles. Al resultado, prácticamente dejábamos la colmena limpia la colmena. Siempre puede haber un error. Es decir, hicimos otro ensayo con ausencia de cría, también con 63, con el día D+63, ausencia de cría, fluorinato, 0,8 gramos por tira. Es decir, esto no realmente, esto es lo que viene en el prospecto del producto. 99% de eficacia. Aquí hicimos una cosa que no debe hacer el apicultor, pero lo hicimos para, digamos, luchar contra la utilización de la famosa tablilla de madera. Mira, nosotros en ese momento hicimos un viaje a Italia para ver qué estaban haciendo en Italia, y resulta que en Italia también utilizaban la tablilla de madera, o sea que no es invento español, no es invento español. Es decir, utilizaban la tablilla de madera. Y entonces nosotros decíamos, vamos a ver, si nosotros utilizamos el apistán en el anterior ensayo que hemos visto, con cría o sin cría, y cuando terminábamos el ensayo, raspábamos con la rasqueta, el material que utilizamos los apicultores con una cuchilla para levantar los cuadros o de la colmena cuando están pegados con el propóleo, ¿no? La rascamos bien y quitamos restos de cera o restos de propóleo de la tira. ¿Qué sucedería si reutilizamos esa tira de apistán? Entonces ustedes, tira de apistán, 2 tiras por colmena, eficacia en primera reutilización un 100%, en segundo una eficacia de un 99%, prácticamente un 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que la tira de plástico, o del plástico que sea, no voy a entrar en ese detalle ahora,
el producto no está en la superficie de la tira de plástico, en la superficie del soporte. Está imbricado totalmente en la construcción, es decir, si está totalmente en la construcción de la tira, está producto acaricida en la superficie y en el interior de la tira, con lo cual, raspando bien, daba esta eficacia. Insisto que esto no se debe hacer. Lo que pasa es que nosotros estábamos luchando contra una cuestión de que era del mal uso de la acaricida de acción, digamos, con las tablillas de madera de tratamiento artesanal. Tratamiento artesanal.